Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, el podcast donde todos tenemos voz. Un podcast producido por el diario La Colmena en colaboración con Sonoro C3M. Mi nombre es Nicolás Ortiz y aquí a mi lado me acompaña Abel Gómez, ambos presentadores del programa. Buenos días, Nicolás. Bueno, hoy contamos con Fernando Caballero, arquitecto de profesión y urbanista, que a día de hoy analiza en diversos medios la realidad urbanística nacional e internacional. Y además, a finales de año pasado, publicó su primer libro, Madrid DF, que va a ser el tema de esta entrevista. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues lo primero de todo es quién es Fernando Caballero y qué es Madrid DF. ¿Quién es Fernando Caballero? Pues soy arquitecto, como bien has dicho. ¿Qué puedo decir? Soy de Madrid, aunque he vivido 10 años en total fuera de España, concretamente en Alemania. Un año estudiando en un colegio, me mandaron ahí de pequeño, luego en la universidad en Berlín y después 8 años en Frankfurt, donde además fui profesor en la universidad. Y aparte he trabajado como arquitecto y como urbanista en Ciudad de México. Y llevo 2 años viviendo en Madrid. Volví justo los días que Rusia empezó a invadir Ucrania. Y Buen momento. Un buen momento. Justo al final de la pandemia, todavía había que ir con mascarilla y tal. Y fue cuando regresé a Madrid, porque al final yo estaba teletrabajando a 1 kilómetro de mi oficina en Frankfurt. Y para seguir teletrabajando ad eternum, pues dije, pues lo hago desde casa, que en Madrid, aunque aquí en la tabla de Excel salga que es un sitio más rico y con más calidad de vida, la realidad es que eso no es cierto. Así que decidí volverme a Madrid. ¿Y qué es Madrid DF? Madrid DF, bueno, Madrid DF es más es un concepto, ¿no? O sea, lo de DF evidentemente viene de México. La expresión Madrid DF es una expresión que el periodista Enric Juliana ha puesto sobre la mesa desde hace unos años, que parecía muy interesante, porque al final es una cosa muy ambigua, pero que puede querer decir muchas cosas, ¿no? Es casi como ¿cómo se dice? Lo del significante vacío, pero como que resuena a una masa muy grande que todo lo absorbe, un poco al estilo de Ciudad de México, que son más de 20 millones de personas. Pero al mismo tiempo lo de DF se puede ser más técnico y puede ser algo que tenga que ver con un distrito federal, es decir, con algún tipo de cláusula que pueda tener una ciudad capital dentro de su estado, como ocurre también con el Distrito Columbia, como ocurre con Canberra, o ha ocurrido hasta hace poco con la capital federal en Buenos Aires. Uh-huh. Al final es un término que incluso tiene resonancias históricas del comienzo de la transición. Yo hasta donde he encontrado el término aparece en un programa de La Clave del año 82, si no recuerdo mal, justo unos meses antes de que en el 83 se aprobase la autonomía madrileña, donde, precisamente, hablando sobre todos estos temas, se pensaba que tenía que ser Madrid en el nuevo estado y en el estado de las autonomías. Y ahí una de las propuestas que hubo es crear un distrito gubernamental en el interior de la M30 y bueno, pues que el resto fuese parte de Castilla, de esa nueva Castilla la Nueva en esa época, pero que luego se convertiría en Castilla-La Mancha, poniendo incluso la capital en Alcalá de Henares o en Aranjuez. Al final eso no salió y en buena medida fue porque Castilla-La Mancha no quería que la provincia de Madrid monopolizase el territorio. Y al final, pues la provincia en sí se conformó como entidad autónoma. Cosa que yo pienso que a la larga ha creado bastantes problemas, porque si Madrid fuese una provincia más de Castilla-La Mancha hoy sería una de las comunidades más ricas de España. Buena parte de la riqueza que se genera en Madrid estaría derivada y repartida en un montón de lugares de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues ciertas perversidades, a veces fiscales, que luego podemos ver hasta qué punto son perversidades o no responden a otras lógicas globales, que se han ido generando a lo largo de los siguientes 45 años, pues han llevado a que sea un lugar que ya tiene sus propios intereses, que es una cosa históricamente novedosa en los 500 años de historia de Madrid como sede de la corte.
Hubo también en esos debates sobre qué debía ser Madrid una propuesta del Partido Comunista que consistía en crear una gran región centro que englobase todas las provincias que rodeasen Madrid, previendo que la ciudad iba a crecer y que por tanto todas esas provincias deberían tener una coordinación metropolitana conjunta. Creo que tampoco hubiese sido una mala idea. Lo que pasa es que en ese momento ni a la UCD, que buscaba potenciar dos grandes regiones agrarias que equilibrasen el voto de las grandes ciudades, como al PSOE, que tenía mucha fuerza en Madrid, les interesaba justamente lo contrario, les interesaba separarlo. La paradoja está un poco en que al final Castilla-La Mancha se quedó con Madrid y el centro derecha con Castilla-La Mancha se quedó con el PSOE y el centro derecha con Madrid, ¿no? Pero al final estas perspectivas a futuros de los políticos hay que tenerlas, hay que cogerlas con pinzas. Y más teniendo en cuenta todo lo que pasa durante... Claro, así que Madrid DF podría ser todas esas cosas. Bueno, pues el libro empieza, digamos que podríamos hablar desde el principio de los principios, ¿no? Pues empezamos en el siglo XV, cuando fue descubierta América y cuando Madrid pues era esa pieza privilegiada que vertebraba todo el Imperio Español. Y no obstante, llegaron también las luces y las pelucas y con ello el siglo oscuro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió durante esta época? Bueno, Madrid empieza a parecer realmente como un lugar interesante al final de la Edad Media, cuando por su situación geográfica y sobre todo por su suelo, que era propiedad de la corona y tenía algunos de los cotos de caza más importantes y mejores del país, la corte solía utilizar este sitio casi como lo que diríamos un hub. Era un lugar muy bien conectado con el resto del país para mandar órdenes y para poder pasárselo bien, hacer sus monterías y celebrar cortes. Porque estaban allí y porque no había una gran nobleza en el lugar. Luego, Madrid es una de las ciudades de segundo orden que pierde en la guerra de los comuneros, que es una guerra muy importante porque dentro de todas estas guerras que hubo en Europa sobre quién debía controlar el poder, si los parlamentos municipales o los monarcas que dejaban de ser primus inter pares y empezaban a ser una cosa más, ¿no? Ya no tenían que negociarlo todo con los otros nobles o con los municipios. Esa guerra la perdieron en Castilla, la perdieron los municipios. En Inglaterra, por ejemplo, que se dio un siglo más tarde, no, y le cortaron la cabeza al rey. Aquí sí. Y Carlos V pues venció esa guerra y decidió que Madrid era uno de una ciudad derrotada, pero pequeña y de segundo orden, y como decimos, con su alcázar, con sus cosas, muy interesante para colocarse. No terminó de colocar la capital en Madrid porque la corte seguía siendo itinerante, pero ya su hijo, o sea, estaba todo preparado y en cuanto su hijo llegó al trono, pues el Consejo del Reino ya era una decisión que estaba tomada de antemano, pero el Consejo del Reino pues la terminó de hacer efectiva y desde entonces somos la sede de la corte. Bueno, eso genera una serie de dinámicas que hacen que sea un lugar muy interesante, cultural, económico y académicamente, ¿no? Con muchas universidades a su alrededor, a poca distancia de la ciudad, a pocos días, y creando un mundo que orbitaba en torno a Madrid. Un mundo que era bastante original. Tú dices las pelucas y las luces. Bueno, siglo y medio más tarde hubo una guerra civil bastante brutal en el que además cambia la dinastía. Y llegan los Borbones y llegan con unas ideas que son de otro país y de otra mentalidad. Y bueno, para ver el reset, por decirlo de alguna manera, que hacen en el país, no sé, nada más que mirar cualquier libro de literatura de colegio en el que ves el siglo de oro y de repente pasas a la absoluta nada. Entonces, bueno, pues sí, se hicieron academias, hubo grandes investigadores, hubo grandes cartógrafos, científicos, etcétera, pero la originalidad cultural desapareció.
O sea, pasar de Calderón de la Barca, de Cervantes, de Quevedo a Leandro Fernández de Moratín y El sí de las niñas, pues es no un poco... Pues deja mucho que desear, o lo que dice, o al menos dice muchas cosas, ¿no? De lo que estaba pasando. Eso también se ve en la arquitectura, que es mi campo, y que es una manera estupenda de leer las épocas y las ciudades. Cuando tú ves el Madrid de los Austrias, ves una ciudad con una arquitectura muy propia, y el Madrid borbónico es una ciudad con una arquitectura importada, empezando por el Palacio Real, que ya responde a los anhelos de quien vivía dentro, ¿no? De su dueño, que está cogiendo un palacio diseñado por 2 italianos para que en principio iba a haber sido el Palacio del Louvre, y que se quedó en un cajón. Con lo cual es una arquitectura... Es casi una macarrada desubicada. Es una arquitectura que no tiene ninguna raigambre con el lugar y que no parte del lugar, pero es que además hay otros muchos. El edificio de las aduanas, del Ministerio de Hacienda, que está al lado de la Puerta del Sol, en la calle Alcalá, es un edificio que podría ser el Palacio Farnese de Roma, pero no es una arquitectura propiamente castellana, ni madrileña, ni nada que ver. Es decir, al final es importarlo de fuera. Y desde entonces lo que vemos hasta hoy es una constante de las élites culturales, económicas e intelectuales buscando sus referentes fuera del país y no dentro de esta misma universidad. Ahora, este edificio no había entrado nunca, pero este tipo de arquitectura, que es muy curioso y que era muy típico hace 30 años, responde a campus universitarios que se hacían en Estados Unidos o por arquitectos americanos, por ejemplo uno que se llama Louis Kahn, muy importante, en muchos países como en la India o en Bangladesh. No sé, hay varios campuses y capitales. Por ejemplo, este tío hizo el parlamento en Bangladesh, en Dhaka, y se parece muchísimo. Y tiene muchas referencias de esto. O sea, seguramente si buscásemos a los arquitectos que lo hicieron y a los que encargaron estos proyectos, descubriríamos que sus referentes son esos arquitectos americanos. Entonces, eso es algo que ha seguido. Por poner otro ejemplo y ya pasamos al siguiente, en sitios de Madrid de clase muy alta donde vivían los ministros de la época de la dictadura de Franco, sus casas no son como lo que podríamos pensar, casposas con artesonados de madera y ciervos en las paredes. Son casas californianas espectaculares, las más modernas que había en la ciudad, la de los ministros, la de los constructores que se hicieron medio país, que estaban al lado de los ministros, y las de todas las que se pueden ver en Aravaca, en Somosaguas, en el Plantío, en Puerta de Hierro, un montón de sitios, ¿no? Y solo te está hablando de cuál es el anhelo de la persona que vive en esa casa, que se ha construido esa casa y que se ha gastado su dineral en hacerse esa casa, ¿no? Pues anhelos de un país que le apesta a ajo y que no quiere que le apeste a ajo y que quiere otra cosa. No quiere su país, quiere ser estadounidense y quiere vivir en Santa Mónica. Pues siguiendo un poco el curso de la historia, llegamos al siglo XIX y XX, la industrialización que llega más tarde a España, y ahí es encontrar lo que pareciese, en vez de Madrid, es País Vasco y Cataluña las que se llevan la buena parte, que tenían la ventaja competitiva en esos campos y las que se enriquecen. Pero en este nuevo mundo, así más multipolar, en el libro defiendes que Madrid es la que tiene las bazas para ser el centro de España, y no solo de España, sino también de Europa y demás. Entonces, ¿por qué funciona mejor una receta de una ciudad más abstracta, sin una identidad, sin industria, en este nuevo mundo? Bueno, porque es un mundo muy flexible y muy cambiante, y lo estamos viendo estos días. Y Madrid es una ciudad con una imagen muy, muy abstracta, muy difusa. No tiene, por mucho que tenga grandes monumentos, no tiene nada que la caracterice a nivel internacional. Estoy hablando desde un plano muy simplón. Por ejemplo, la Torre Eiffel en París, el Big Ben en Londres, ¿no? Sí. Eso en Madrid es el escudo de un equipo de fútbol. Es una ciudad que además tiene mucho terreno para hacerse, por tanto con mucha flexibilidad de cara a lo que a las necesidades del futuro, a lo que pueda venir. Y por otro lado es una ciudad que ha pasado de puntillas por los últimos 200 años de modernidad industrializada. Entonces
se encuentra ante un mundo mucho más fluido, donde los servicios son importantes y donde eso que era básicamente lo que se hacía en Madrid, que era mover papeles y poner sellos, pues vuelve a funcionar. Al final el problema, o visto desde la contraparte, el principal problema que tienen hoy Barcelona o Bilbao no es que no sean dos ciudades fantásticas y que posiblemente estén ahora en el mejor momento en cuanto a calidad de vida de toda su historia, sino que su corazón hace 200 años o hace 170 años pasó de ser el de dos ciudades normales, iba a decir medievales, pero casi con una inercia medieval, a convertirse en otra cosa que eran dos potencias industriales. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando los mercados se abren y ya no tienes un mercado cautivo porque se quitan los aranceles, cuando, por tanto, los del resto del país podemos comprar productos a cualquier lugar de Europa que compiten con los suyos en calidad y en precio, su sistema empieza a renquear. Cuando luego se dan cuenta de que de que además tienes que hacer una enorme inversión en volver a poner nuevas fábricas, por lo de la reconversión industrial, ¿no? O sea, cuando llega un momento en el que si tú pusiste el motor en el año 50 o en el año 60, en el año 80 y tantos tienes que cambiarlo y poner uno nuevo. También te va a costar un dinero. Lo que pasa es que tus perspectivas de venta, claro, de colocar el producto ya no son las mismas. Antes lo tenías asegurado. Con lo cual, en estos dos lugares se reinventaron. Uno hizo las Olimpiadas y el otro hizo una operación en la Ría muy interesante, con el Guggenheim, con un montón de grandes edificios. Pero claro, no es lo mismo sustituir un astillero y 2 altos hornos por un museo y un paseo y una biblioteca. Sí. No es lo mismo. Entonces, aunque la calidad de vida del Bilbao de los años 60 fuera con humo, con barracas, problemática, y el de hoy sea una ciudad fantástica, la realidad es que su corazón se apagó. Eso no le ha pasado a Madrid. Madrid es una ciudad que ha tenido su corazón de forma muy contenida durante estos 170, 200 años. El Estado centralista puso todas las piezas o buena parte de las piezas y las inversiones en unos polos de desarrollo para maximizar beneficios como si fuera una empresa, que eran País Vasco y Cataluña, y no los puso en otros territorios. Y Madrid era una ciudad meramente de gestión capitalina, de gestión administrativa, pero poca cosa más. Entonces, un poco también hablando de esto que estábamos hablando, ¿no? De las distintas competiciones que existen incluso entre las propias ciudades, ¿no? Digamos que en el libro también se habla de que hay como una doble competición entre ellas, ¿no? Tanto una interna, crecer a costa de los demás, como una externa, donde los países con mejor legislación, digamos que son los que más atraen las mejores inversiones. Y entonces esto como que se hace referencia a la idea de que ahí existe un peligro de como que Madrid se vaya, por así decirlo, que es su propia identidad y se separe un poco incluso de la propia España, ¿no? Que tenga como sus intereses propios, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace en el libro sobre esta situación? El diagnóstico es que hay que cuidar Madrid y que Madrid al mismo tiempo tiene que cuidar al resto del país y tiene que explicarse, y que Madrid puede desarrollar sus lógicas propias como está haciendo, porque es algo inherente al hecho de ser autónomo, de tener un territorio autónomo, y si sigue desarrollando sus lógicas propias, llegará un momento en el que no se reconozca como igual con otras partes del país, y al mismo tiempo eso irá a más por contraposición, porque en el resto del país se critique más y más a Madrid, porque conforme las cosas no vayan bien o lugares más frágiles de España, sus políticos no tomen buenas decisiones o lo que sea, y echen la culpa a Madrid como manera de quitarse el marrón de encima, por decirlo de una manera,
Madrid como cosa abstracta. Como cosa abstracta y como concepto y como, ¿no? Y cebar la madrileñofobia es algo que puede ser muy rentable en el corto plazo, pero en el largo plazo lo que va a producir en el madrileño, que cada vez tiene menos que ver con que ya no llevan varias generaciones sin ir al pueblo, que ya desconoce a aquellos y que es un sitio como si te vas de fin de semana a, yo qué sé, a Italia, ¿no? O sea, que tienes una relación distinta con el resto del país. Si además lo que escuchas del resto del país son críticas y cuando llegas de vacaciones te miran mal o tal, bueno, pues al final eso, y los políticos de muchos de esos territorios además también lo que oyes son críticas, pues al final lo que va a crear es una separación de facto, o sea, va a hacer que los caminos diverjan. Entonces ahí la solución puede ser o cambia el sistema y alguien toma a Madrid y la encorseta, ¿no? Le pone una correa, o intentamos llevarnos bien entre todos. Intentamos planificar el que Madrid crezca de una manera ordenada y que además ese crecimiento sea beneficioso para todo el país. Mucho más lógico. No, y al final en el libro hablas mucho de lo de los juegos competitivos de suma cero, ¿no? En el que es o gana uno o gana el otro. Es decir, siempre hay alguien que pierda. Claro. Entonces, lo que criticas es que Madrid puede crecer sin necesidad de que caigan en esta trampa, por así decirlo. Entonces, parte del orden liberal en Occidente lo que buscaba era romper esa idea de suma cero y entender que la suma positiva funciona y que la tarta puede aumentar de tamaño. El problema es que los lugares que separan económicamente, que separan demográficamente, comienzan a tener tensiones y entonces eso empieza a generar lógicas de suma cero. Y entonces miras, consecuentemente, a aquel que piensas que te está comiendo la tostada y que se está comiendo el trozo de tarta más grande. Y eso es lo que ocurre, la gran divergencia que ocurre en muchos lugares de España frente a Madrid, donde sigue creciendo la economía, sigue creciendo la tarta y por tanto la gente aquí no, en general, no tiene todavía esas lógicas de suma cero. Y luego, ya moviéndonos un poquito más de tema, se critica que muchas élites han obviado la situación geográfica de España, en el sentido de que somos un mini continente y que en ese mini continente al final tenemos que sortear obstáculos geográficos de cordilleras, de ríos y demás. Entonces, en un momento dado se emplea el transporte como solución, en el que a día de hoy se dice que Madrid ha sido beneficiada frente al Levante por las conexiones radiales de las que se habla. Pero esto ha sido siempre así, siempre ha sido Madrid por la que pasaban todos los trenes y por lo que tienes que pasar para ir a cualquier lado. Eso es un mito. El primer tren es el de La Habana no sé dónde y el segundo es el Barcelona-Mataró. Y en el año 75, cuando, o sea, Cataluña tiene un 6,8% del territorio de España. En el año 75, el 45% de los kilómetros de autopistas estaban en Cataluña. Es decir, la concentración de capital que había allí y en todo el Levante, porque la autopista llegaba hasta Valencia en el año 75, llegaba y en poco tiempo, si no recuerdo mal, 2 o 3 años más, llegó a Zaragoza y ya conectaba con la frontera francesa. Y también estaba la de Bilbao con la frontera. Y en Madrid tenía autopista hasta la Sierra y la M30, es decir, era una cuestión metropolitana, pero no era una cuestión de conectar el territorio, ¿no? Eso lo que te dice es que era hasta entonces un lugar que era prácticamente otro país con otra velocidad. Y esto es una cosa que venía de muy lejos, precisamente por el tema de la industrialización. El diferencial de PIB que se genera desde los años 60 hasta los finales de los 90, que es cuando Madrid se conecta con autopistas y autovías y trenes de alta velocidad con el resto del país, el diferencial de PIB que se había generado a lo largo de esos 50 años en la costa del Levante, ¿eso no se tiene en cuenta? ¿O cómo lo miramos? O sea, eso es un cuento que se desmonta con muchísima facilidad. No, de hecho, en el libro aportas una tabla con los porcentajes de PIBs destinado a las carreteras, sí, transporte... creo que es la única tabla que pongo en el libro, pero
Pensé en meter algún mapa más y alguna tablita más, pero bueno, creo que si a alguien le interesa se puede encontrar los datos fácilmente. Y me ha parecido muy interesante esto que has comentado, que es verdad que yo creo que precisamente una de las cosas que hace la desindustrialización es que empecemos a mirar los mapas de otra manera. Porque en la cabeza positivista y muy moderna de una persona de los años 60, 70, que ha desarrollado luego su vida profesional hasta los finales de los 90, 2000, el mapa que imperaba era el mapa político. Es un mapa con puntitos y rayas, y carreteras y conexiones, pero no es un mapa físico. El mapa físico era el mapa de un mundo que no era tan industrial, ¿no? Donde lo que importa son tus bosques, la montaña que tienes delante y cómo la sorteas, ¿no? Y es verdad que España es un subcontinente. Y eso se cuenta poco, pero es que entre Cádiz y Irún tienes más accidentes geográficos que entre Irún y San Petersburgo y Moscú y los Urales. Es una barbaridad. Entonces, Pero eso siempre claro, siempre se nos ha dicho, yo por lo menos recuerdo en el colegio y en el instituto, siempre era lo mismo, ¿no? Es que claro, en España era muy difícil construir cualquier cosa porque es que cada 50 kilómetros tenías un río enorme, una montaña, era complicado. Y no es lo mismo hacer un túnel picando tierra que picando granito. Claro. Al final... El tema del tren en el norte de España, claro, es que ¿cómo voy a tirar aquí una vía de tren si todo es una montaña? O sea, al final lo que ocurre es que este es un país que tiene una geografía muy compleja, que a veces nos ha venido muy bien. Sí. Y que es una de nuestras grandes riquezas el tener la geografía que tenemos, pero tenemos también poca demografía y la mezcla entre ambas ha hecho que este país, para ser una nación-estado, sin valorar si es bueno o malo ser una nación-estado, si es lo nuestro o no, ha necesitado el doble de energía que otros países. Desde luego que Francia o sea, el doble de energía... En conectar Claro, pero ya casi medida en julios. O sea, el doble de energía en guerras que utilizan julios, en movilizar personas, en sacar granito, en movilizar recursos, en crear carreteras. O sea, una autopista alemana de los años 50, fantástica, tal, era mucho más barata que una autopista española de los años 90 o 2000. Porque lo que tienes enfrente son cordilleras, ¿no? Entonces, el Estado liberal, evidentemente, que lo que busca al final es conectar sitios, lo hace a través de trenes al principio, luego de carreteras y ahora a través de trenes, y lo ha hecho, le ha costado mucho tiempo, más que en otros lugares, y al final a un coste muy alto y a un coste económico y social muy alto y con unos resultados que no son tan cohesionados como los del modelo francés a la hora de homogeneizar tu país, ¿no? No es lo mismo. Y un poco siguiendo también con el transporte, ¿no? En el libro se habla de como una especie de paradoja de que, claro, cuando no existía esa comunicación tan grande dentro de nuestro país, pues eso permitió que muchas poblaciones se mantuvieran vivas. Y sin embargo, después, cuando existió toda la infraestructura y la comunicación, esas poblaciones dejaron de existir. Digamos que fue el éxodo rural hacia las grandes ciudades. Madrid, pues como uno de los grandes centros de acumulación de población. Y ahora como que parece que volvemos otra vez a lo que mató a esas poblaciones, por así decirlo, lo presentamos como la solución, es decir, seguir conectando más para que la gente pueda seguir viviendo allí o yendo a vivir allí o funcione mejor la economía en esos lugares, ¿no? Entonces, claro, o sea, realmente esto es la solución. Yo creo que la solución pasa por no matar moscas a cañonazos. O sea, cuando en tu pueblo, o sea, me invento un nombre, Villaseca del Secano, lo que le llega es una autopista de 4 carriles o una parada a 15 kilómetros de un tren de alta velocidad y en el pueblo viven 200 personas o quedan ya 50 personas porque se fueron marchando y en verano son 200, estás matando moscas a cañonazos. Entonces, lo que queda es recuperar los sistemas de conexión intermedio que por lo menos hasta los años 50 o 60, en los que se fue mucha gente de esos pueblos, pero utilizando esos sistemas, pero que hasta entonces todavía
funcionaban, esas redes intermedias. Bueno, la cuestión es crear los alicientes primero para que para que mucha gente pueda recuperar la vida en esos lugares. Para ello tienes que estar muy bien conectado. A ver, no lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo haces que Villaseca del Secano no pierda población, sino que lo gane? Pues convirtiéndola en parte de la gran ciudad. Poniéndole conexiones muy buenas, que de alguna manera son las mismas que le quitaron su energía, pero puedes tener puedes darle la vuelta, es como si fuera un judo, que utilizas la energía del rival. Pues ¿cómo le das la vuelta para generar las condiciones de posibilidad en Villaseca del Secano para que ocurra algo? Posiblemente Villaseca del Secano no tiene capacidad por sí mismo de atraer a nadie, salvo a 2 personas que puedan teletrabajar desde allí, no lo sé. Pero quizás a 20 kilómetros tienes un municipio cabeza de comarca o un pueblo más grande, de estos que todos conocemos porque es donde está la estación de servicio en la que paramos a poner gasolina cuando vamos a la playa, y ese sitio sí puede tener esas conexiones de primer nivel, de las que luego se deriven conexiones secundarias buenas, y que ese primer lugar sea el que atraiga a gente porque está muy conectado con la ciudad y dé pues vivienda, por ejemplo, a un precio asequible y transporte relativamente rápido con las grandes zonas metropolitanas. Y posteriormente, si ahí va a empezar a ir más gente, se abre el Mercadona, se abre la ferretería, se abre no sé qué, empieza a crearse unas demandas agregadas que luego podrán generar el que los pueblitos que hay a su alrededor y las pedanías empiecen también a activarse. Eso sería como la creación de mini zonas metropolitanas, por así decirlo, en torno a ciudades o municipios un poco más grandes que alimentan a los otros, que al final pues no son grandes potencias económicas, pero bueno, siguen existiendo. Imaginemos Madrid y luego hay muchas ciudades a su alrededor, ¿no? Que viven también de Madrid, pues ahora repliquemos eso hacia afuera y a pequeña escala, ¿no? O sea, es lo mismo, es crear una indefinición casi en dónde termina la ciudad y dónde termina y dónde empieza el campo, el territorio. Una indefinición socioeconómica, que no geográfica. No estamos hablando de llenar Castilla de casas. Estamos hablando, o por lo menos yo lo que digo es que lo que hay que hacer es a estos lugares partícipes de la ciudad, y que esa será la manera de que entiendan que Madrid no es un agujero negro, sino el sol que más les calienta. ¿Por qué venía esto? Estábamos hablando un poco de la solución, pero bueno, si no vamos... Sí, pero es verdad que durante el siglo... Ya he cogido el hilo. Durante el siglo XX, claro, la carretera en un sitio donde hablábamos, en un subcontinente, con cordilleras, ponte, en este valle pasa la carretera, en el valle de al lado no. Bueno, pues el valle de al lado ha mantenido su idiosincrasia, que nos puede parecer estupenda y muy bonita, y hoy los antropólogos estarán encantados porque lo han mantenido ahí y no en el pueblo donde pasó la carretera, que pasaron de montar las fiestas populares a poner un club de alterne para camioneros, por decirlo. Por decirlo así. Por decirlo así para que se entienda gráficamente, ¿no? O sea, la modernidad te ha llegado, ¡pum!, de golpe y porrazo, ¿no? Y al otro lado, pues te has quedado 50 años por detrás. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues los primeros que se van a marchar van a ser los del pueblo grande, o no. Porque los del pueblo del otro lado del valle, que saben lo que pasa a mediodía de distancia o a 1 hora de distancia en coche, dicen, bueno, pues lo que hago es que viendo el escaparate, que es esto, de la gran ciudad, soy yo el primero que me marcho, y el que está conectado, es el siguiente que se va. Pero el primero que se desactivó fue precisamente el que no se conectó. Claro. O el que estaba mal conectado. O si no, en vez de montar una panadería en mi pueblo, la monto en el pueblo de al lado, que sí que tiene ese flujo de gente y de capital. Efectivamente, porque evidentemente los de un pueblo y el otro se conocen, están cerca, van a las fiestas los unos a los otros, etcétera, etcétera, y resulta que unos viven 50 años por detrás de los otros. Claro. Y luego cuando se vayan todos al pueblo grande se dan cuenta que la ciudad vive 50 años por delante de ellos. También. Y bueno, este nivel, este sistema, que es el sistema multinivel, que es el que defiendes, así como un sistema de diferentes nodos que se van conectando unos con otros, también ha tenido críticas. Además, yo me acuerdo cuando justo salió tu libro, yo lo conocí por eso, porque fue bastante mediático en Twitter, sobre todo, con mucho
muchos tweets tanto a favor como en contra, porque es un sistema, bueno, es una idea que levanta muchas asperezas. Sí. Entonces, bueno, una de las críticas es que encima Madrid es que es lo que es porque tiene un dumping fiscal, ¿no? Es decir, tiene una ventaja que es que puede hacer lo que quiera con sus impuestos y además como es rica nadie le puede decir, nadie le puede ir a la contra, ¿no? Entonces, se debe, bueno, ya lo hemos hablado un poquito, pero ¿se debe limitar esa autonomía o se debe aprovechar esos beneficios para el resto? Claro, aquí se abren ¿Y tremendas hasta qué paradojas, punto ¿no? eso es verdad? Claro, Claro, aquí eso ya es otra. Se supone que jugamos todos con las mismas reglas de juego, menos dos territorios que no son Madrid. Claro, Eso es. Entonces, aquí se abren muchas paradojas, porque cuando Madrid tenía la misma fiscalidad que Villaseca del Secano en los años 60, es cuando ese pueblo se despobló. Y Madrid no le hacía dumping fiscal. Es lo que acabamos de hablar justamente antes, ¿no? ¿Eso es más lo mismo? ¿Eso es más un cuento o no? Para empezar, el dumping es ilegal. Claro. Ahí ya hay un problema. Eso para empezar. Luego, eso no quita que ideológicamente, yo antes hablaba de la perversidad que puede suponer, pero ideológicamente yo entiendo que molesten las competiciones fiscales a la baja a mucha gente. Claro, pero también hemos hablado de que Barcelona y Bilbao lo que más daño les ha hecho y lo que destruyó su modelo era el anhelo de dejar de ser lo que eran y convertirse en europeos. Se convirtió en europeos, se abrieron sus fronteras y llegaron los productos alemanes, franceses, italianos, ingleses, sin aranceles de ningún tipo, y cerraron las fábricas. Y las han ido cerrando desde entonces. Y luego la crisis del 2008 terminó de cerrar buena parte de lo que quedaba que había sobrevivido. Y bueno, hay más cosas, ¿eh? O sea, no estoy quizás exagerando un poco. Pero ¿qué quiero decir con eso? Claro, hoy competimos con Ámsterdam, con Dublín. Claro. Es que... Y esos sí que hacen dumping fiscal. Porque al final somos un club de países que cada uno tiene sus propias normas, tenemos algunas en común y no tenemos fronteras entre nosotros. Y entonces, ¿qué tiene que hacer una gran ciudad para atraer flujos de inversión, capital humano, etcétera, cuando tienes a 2 horas de avión otras con el mismo marco normativo, incluso mejor que el tuyo, y encima una fiscalidad muy, muy buena? Pues claro, lo que ocurre es que hay empresas holandesas como Ferrovial o holandesas como Fiat, ¿no? que se marchan a Holanda. Sí, bueno, pensando en empresas asiáticas, les da igual irse a Dublín que irse a Madrid. Por supuesto. O las grandes tecnológicas estadounidenses se van a Dublín. Google, no vienen a Madrid. Bilbao, Y a Barcelona Dublín menos. tenía un puerto donde hicieron lo mismo que en el de Bilbao. Sin embargo, Google no está en Bilbao, está en Dublín. Claro. ¿No? Y no es por el puerto. Exacto. O sea, que al final lo que es Madrid un poco... Yo siento que lo que hace es intentar subsistir en un mundo en el que o vas por el camino en el que va todo el mundo o es que te quedas atrás. O sea, la zona franca de Barcelona que lleva operando de manera efectiva 80 años, ¿eso es dumping fiscal? ¿Nos hace dumping fiscal o no? No. Pero todos estamos de acuerdo porque pero en la zona franca no se pagan impuestos, son muy poquitos. ¿Y nos ha beneficiado a este país? Yo diría que sí. Y nos ha dado trabajo, ha desarrollado y modernizado el país, la industria, la tecnología, ¿no? Y sin embargo eso se hizo con una fiscalidad estupenda. Y sigue operando. Sí, de todas formas en Madrid no hay, yo creo, no sé. Nosotros no tenemos una no hay zona zona franca. Y aún así, quiero decir, o sea, al final Madrid lo que hace, o sea, no es como que parece que es que Madrid... No, que en Madrid no se pagan impuestos. Que aquí todo el mundo, que esto es como, no sé, vivimos en Abu Dhabi y aquí nadie paga impuestos. Digo, hombre, se pagarán menos que en otros lugares, pero en Madrid se pagan impuestos. Y muchos de los impuestos que se pagan en Madrid se redistribuyen. Claro. Hombre, existe Además, Madrid es la que más aporta la solidaridad. Claro, Por tanto, en función de población, porque por claro, dice tanto- Cataluña puede aportar más, sí, pero son el doble de gente. En Claro, Cataluña. por eso, bueno, no son el doble, pero... Vale, pero en la región de Cataluña son 8 millones, ¿no? Y en Madrid nosotros somos 7 ya. Qué rápido. Pues vamos a 10, es lo que se dice en el libro, que vamos de camino. Que vamos de camino al 10. Sí, pero bueno, que al final, o sea, la despoblación no es por el dumping fiscal. El dumping fiscal, o sea, el mal llamado dumping fiscal, que es el bajar impuestos, ocurre por muchas cosas. Una de ellas porque somos una provincia de tamaño medio pequeño, muy joven, Muy joven.
y muy poblada. 7 millones de personas viviendo en una provincia. ¿Eso qué hace? Que construir una universidad o construir un hospital, o sea, con una población muy joven, no necesitas destinarle tantos recursos. O sea, puedes conseguir lo mismo o unos resultados incluso mejores utilizando menos dinero. Castilla-León, por llevarlo al extremo, que es más grande que Suiza y que tiene, no sé si son 3 o 4 millones de personas a la media. Sí, no mucho. Poquitos. Desplegar un estado social acorde a lo que mandata la Constitución le obliga a destinar unos recursos que por sí misma no tiene. Claro. Porque cuando hay un accidente, la ambulancia en Castilla-León tarda 45 minutos en llegar desde la cabeza de comarca. Y la policía, 3/4 de lo mismo. Y llevar a un médico o llevar a un profesor a dar clases a 2 alumnos en un pueblito y tal, es un problema. Eso implica una cantidad de recursos que habla un poco de lo que decía antes, de lo de la energía que se ha tenido que destinar en este país para llegar a algo parecido a lo de otros. Madrid ha roto eso. Madrid es un sitio muy poblado y muy pequeño. Por tanto, siempre se me olvida esta palabra, la economía industrializada, ¿no? O sea, sí. La escala industrial funciona mucho mejor en ese sentido. La economía de escala. La economía de escala, perdón. Pues siempre es una de esas palabras que siempre siempre me lío con ellas. Entonces, no me parece que es una crítica, pues vale, para el político mediocre que necesita decir algo en 30 segundos y quitarse un problema de encima y que la gente confirme sus sesgos de... Bueno, o sea, sí, pero esa crítica en 30 segundos, al final, Cala. Lo que tú dices, a Madrid le hace mucho daño, porque parece que en Madrid somos como el malo de la película y en el fondo, pues no sé, una gran parte de los recursos de Madrid se redistribuyen como es lógico porque vivimos en un estado de autonomía. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y eso es una de las cosas que defiendo yo en el libro, volviendo a lo de a cómo revertir el proceso de despoblación. Bueno, paso previo. En este país todavía nadie ha hecho, o ningún político nos ha preguntado si queremos que se termine de despoblar España o queremos repoblarla. Claro, yo ese creo que es el debate primero. Porque ese debate no está encima de la ¿cómo mesa. La queremos repoblar? Porque yo conozco mucha gente de ideologías muy diferentes sobre todo este año a raíz del libro, que me han dicho, no, si es que lo que hay que hacer es que no viva nadie fuera de las ciudades, es terminar de despoblar aquello. Yo soy de la opinión contraria. A mí me gustaría que Madrid ayudase a repoblar muchos lugares. Dicho esto, otra de las maneras de volver a crear esos flujos en sentido contrario para poblar estos lugares también es la fiscalidad. Que Sigüenza o que Ávila controlen parte de los impuestos y puedan bajarlos para ser más atractivos, para que haya empresas y personas que les compensen vivir a 1 hora de distancia de la zona del área metropolitana, pagando menos IVA, menos IRPF o menos impuesto de sociedades, pues le puede compensar a mucha gente. Si hoy coges en Soria y quitas el impuesto del IRPF, Soria se puebla en 24 horas. No, y de hecho, para muestra un botón, porque otro día escuché un podcast sobre esto del tema de la diferencia de la fiscalidad. Estos lugares no compiten contra Madrid, aunque hagan eso. No, pero me refiero, dentro de Europa, esto pasa entre países. Porque claro, pasa entre ciudades. En Alemania es así, ¿eh? Claro, en Alemania los municipios controlan parte de los impuestos. Pero en un caso muy extremo, y juegan con ellos. En el centro de Europa, que es la frontera Eslovaquia, Hungría, Austria, claro, el poder económico de Viena es brutal, claro, comparado con el de Bratislava, que está a 1 hora. Claro, entonces todo el mundo de Bratislava es va a trabajar a Viena. Pues lo mismo al final puede acabar pasando. O sea, claro. Sí. Porque además, si encima estos territorios se empeñan en tener impuestos altos para sostener unos servicios muy caros, pero si es que, se están pegando un tiro. Claro, y es que además, si de repente llega un municipio de estos que imaginemos 2 municipios, Sigüenza y yo qué sé, y Medinaceli, que están muy cerca uno del otro, que tuviesen una conexión mejor de la que tienen con Madrid. Ahora hay una autovía que pasa cerca de Medinaceli, aunque está detrás de Sigüenza. Medinaceli está conectada a la autovía. Sigüenza hay que desviarte y tienes 20 minutos de carretera comarcal casi para llegar, pero imaginemos que estuviesen conectadas también con un tren rápido, con un Albia o algo así, un tren que en 45 minutos les dejase en Chamartín. Sí.
Lo que pasa con Marchamalo, por ejemplo. ¿Con? Marchamalo, al lado de Guadalajara, y son estos como municipios, barrios colindantes que se benefician de Guadalajara, claro, que Guadalajara se beneficia de Madrid. Claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurriría? Primero que a mucha gente le compensaría decir, bueno, me voy a esta promoción nueva que han... o a esta... me busco una casa en Sigüenza o en Medinaceli que cuesta 50.000 euros. La casa cuesta 50.000 euros. Que ya es... Trabajo en Madrid. Con un sueldo de Madrid. Claro, con un sueldo de Madrid. O trabajo en Alcalá de Henares y el movimiento de ir al trabajo desde que salgo por la puerta de mi casa es el mismo que se tarda dentro del área metropolitana. Yo tardo 1 hora en llegar aquí. Quiero decir, claro. que no es muy diferente. Entonces, si además a eso le dijeses, no, pero es que si vives aquí, tu parte la parte que le corresponde, imaginemos que esos ayuntamientos, como ocurre en Alemania, que los ayuntamientos recaudan entre un 10, un 7, un 13% del IRPF de sociedades y de IVA, pues nuestra parte en este ayuntamiento va a ser de un 5. Bueno, echas las cuentas y te vas, pero vamos. Hombre, corriendo. Corriendo. Entre la vivienda y el... Pues imaginemos, el claro, IRPF. Imaginemos que Sigüenza hace eso y que Medinaceli dice, no, yo mi parte la voy a mantener al tope, pero voy a dar unos servicios públicos como si esto fuese Dinamarca. Claro. Pues también puede atraer gente. Sí. Y aparte, a mí, una de las cosas que defiendo en el libro, o sea, en mi libro no defiendo que sea bueno bajar impuestos y que sea bueno competir y tal, sino lo que defiendo es que los sistemas necesitan redundancias. En los sistemas tiene que haber sitios en los que haya impuestos bajos y sitios en los que haya impuestos altos y muy buenos servicios. Y tiene que haber de todo en todas partes. Hay que poner los huevos en muchas cestas. Y que si hay sitios en los que un momento dado no van bien, estén compensados con otros lugares. Y de hecho, lo que digo, por cambiar de escala y subirlo, es que Madrid y Barcelona son 2 ciudades que tienen que se complementan mucho, entre otras cosas, porque tanto su economía como su política es distinta. Y por tanto, nosotros tenemos 2 grandes ciudades globales que no tienen muchos países de Europa, 2 grandes ciudades globales, y nosotros salimos con 2 grandes ciudades que además son diferentes. Y eso es bueno. Es bueno para el sistema. Para un sistema socioeconómico grande. Pues lo mismo a pequeña escala. Es decir, que los ayuntamientos puedan recaudar parte de los impuestos atraería gente, si están bien conectados. Que algunos de ellos puedan bajar los impuestos y otros mantenerlos altos y dar unos servicios, también atraería gente, creo que en ambos casos. No me imagino yo a una persona muy de izquierdas que si le dijeras que no, voy a mantener, voy de repente, mi ayuntamiento no se va a financiar únicamente por el IBI, sino que encima por sociedades y IRPF y tal, con lo cual voy a tener un montón de pasta para dar unos servicios espectaculares. No me imagino una persona muy de izquierdas que te dijese que eso no atraería gente a vivir ahí. Igualmente no me imagino a nadie muy liberal que te dijese que bajando esa parte de impuestos no atraería gente, ¿no? Sí, bueno, pues es una dualidad que tampoco tiene por qué ser mala. Es una dualidad y que creo que además rompe ciertos mantras ideológicos. Pero bueno. Sí, bueno, pero luego está la crítica, claro, que es que Madrid es la única ciudad europea que es de derechas. Y eso es como que... qué mal, qué horror. Madrid. Yo creo que es una ciudad abierta y liberal como son todas las grandes ciudades. Sí, bueno, yo digo lo que la gente dice que es como la crítica todo el rato, ¿no? Es que ¿cómo puede ser que en Madrid voten a la derecha? Bueno, pues algunos que también les hablo en el libro, ¿no? O sea, algunos han hecho la decisión de ponerse un velo por encima y decir que es porque aquí somos unos enajenados que nos gusta la cerveza de barril hasta caernos desmayados. No, sí. Eso es porque no han venido a Madrid, desde luego. No, pero por citar también, justo el episodio anterior lo grabamos con Guillermo del Valle, que lo citas en el libro, de que al final también hay una ideología inversa en España, en la que es la derecha la federalista, y bueno, al revés, que la izquierda no es centralista ya, y es la derecha la que es federalista. Sí. Estoy completamente de acuerdo con la tesis de Guillermo del Valle. Lo que pasa es que lo que ha demostrado Guillermo del Valle es que la izquierda ya ha cambiado ideológicamente. O sea, su fracaso electoral, que yo esperaba que no ocurriese, pero lo que ha demostrado, y que me sirvió también con la cita, es para demostrar que la izquierda es otra cosa. Pero claro, qué paradoja, porque
si tú te crees el federalismo o el confederalismo, ¿cómo vas a estar en contra de que los territorios puedan administrarse como buenamente quieran y hagan con sus impuestos y sus dineros lo que buenamente quieran? ¿O es que el confederalismo es para mí, pero mientras al otro le mantengo atado y bien atado para que no me compita? Bueno, pero en España eso ya ha pasado, o sea, ya pasa, quiero decir, porque al final tenemos esta dualidad fiscal en la propia Constitución. O sea, Sí. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, aunque yo soy más federalista que centralista, pero no me parece bien que haya 2 regiones en España que tengan una fiscalidad mucho mejor y mucho más independiente que el resto. O sea, o la tenemos todos o no la tiene nadie. Eso es. Y bueno, yo creo que con esto ya cerramos lo que es la entrevista formal. Ahora pasamos a las secciones divertidas nuestras. Divertidas. Así que nada, vamos allá. Venga. ¿Buzz o no? Pues en esta sección haremos afirmaciones polémicas en las que el invitado, Fernando, se deberá mostrar de acuerdo o no, diciendo bus a favor, no en contra. Entonces, la primera de ellas es: Madrid necesita otro aeropuerto. Bus. y seguiría mucho rato. Sí, claro, por supuesto. Primero porque por una cuestión, o sea, es una cuestión técnica. Barajas o cualquier aeropuerto tiene dos factores fundamentales. Uno, el número de pasajeros anuales. Barajas está dimensionado para 70 millones. Estamos ya muy próximos a llegar a los 70 millones y de hecho ya se están empezando a ampliar o está aprobado el plan de ampliación. Pero luego la otra es el número de aviones que pueden despegar y aterrizar, las frecuencias por cada hora en las pistas. Y ahí estamos ya en el límite prácticamente. O sea, ¿cómo podemos ampliar Barajas? Haciendo que aterricen aviones más grandes. ¿Y qué hacemos con los aviones de cargo y los aviones más pequeños? Con los Ryanair. Sí. O sea, si tú quieres que Barajas sea un hub que conecte con Hispanoamérica, que conecte con Asia, tienes que tener otro aeropuerto, otra pista, tienes que tener otra pista para que aterricen otros aviones, ¿no? Eso es. Problema, Barajas no puede crecer más. Barajas tiene una cosa fantástica y es que es de los aeropuertos de grandes ciudades europeas el que está más cercano al centro. O de los que está a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Hace falta ir a Londres. Exacto. Para Londres es demencial cualquiera de esos aeropuertos, lo lejos que están. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no puedes ampliar más pistas. Tienes que ponerla en otro sitio. Además, si se colocase en otro lugar y se derivase, pues yo qué sé, entre Talavera y Madrid, donde hay planes de hacer un aeropuerto, o en otros sitios, hay otros posibles lugares. Pero eso si ahí se derivasen algunos de estos vuelos de Ryanair, por ejemplo, ¿no?, de low cost, o se derivase parte del cargo, eso desarrollaría todo un corredor económico. Sí. Eso crearía logística, industria, igual que ocurrió en el corredor de Henares. El corredor de Henares sin el aeropuerto de Barajas no se entiende. Entonces, eso me parece que es fundamental en el desarrollo próximo, porque aparte, lo mismo, las redundancias. Si hay un aviso de bomba en Barajas, si hay un accidente en Barajas, si lo que sea, claro. ¿Qué pasa con los 12 millones de personas los de Madrid más los de las Castillas que da servicio a Barajas? Nos quedamos. Nada. No tiene redundancias de ningún tipo. La siguiente. Madrid se ha convertido en la capital de la ultraderecha y el neoliberalismo. No. Pues ya lo hemos venido hablando un poquito. Sí, no, pero vamos, simplemente creo que la izquierda no ha entendido algunos de los fenómenos que ocurren en Madrid. Como estamos hablando de mi libro, pues me autocito, pero en mi libro y en algunos de mis artículos me ha interesado mucho entender por qué ocurre eso y por qué ahora creo que una de las cosas más inteligentes que ha hecho la derecha en Madrid es potenciar el individualismo, y eso ha generado unas lógicas propias que hacen que no te compense, que a mucha gente que es propietario de un piso, que lleva a su niño a un colegio concertado, aunque haya votado históricamente a la izquierda, llega un momento en el que considere que el partido al que ha votado le va a perjudicar personalmente, y eso hace que deje de votarle o que se quede en casa. Y eso no tiene nada que ver con votar por las cañitas o porque seamos unos zumbaos aquí. Entonces, bueno, mientras sigan viéndolo así, seguirán cavando más profundo en el hueco que han montado. Luego, España debe adoptar el modelo de Viena en cuanto a vivienda. No.
Esto además he visto un artículo recientemente sobre ello. ¿Por qué no? Porque es una bandera que sí que se ha ido diciendo Y si todo el mundo siempre habla de no, porque es que Viena. Sí, claro, y no sé, pero es que eso es como decir que, no sé, ¿por qué no construimos el Machu Picchu también aquí? O sea, es que es que es absurdo, ¿no? O sea, Viena, fuera de la coña, Viena es un lugar que para desarrollar... Viena tiene un parque público de viviendas de 220.000. A eso se añade otras 200.000 que pertenecen a asociaciones de viviendas, que son cooperativas, personas que tienen acciones en una empresa que reparte pisos y que son empresas sin ánimo de lucro y tal. Vale, en conjunto, 420.000 viviendas, muchas de ellas en el centro de la ciudad, con lo cual ayudan a que los precios bajen. Eso está muy bien. La cuestión no es tener un parque público de viviendas. Yo creo que hay que tener parque público de viviendas, pero la cuestión más bien es si es ser Viena en el sentido de tener casi 500.000 de viviendas. Porque es una quimera, es imposible. Viena lleva más de un siglo desarrollando ese parque público de viviendas. Lo comenzó a desarrollar después de la caída de la monarquía Habsburgo con el fin de la Primera Guerra Mundial, donde todos los terrenos de las afueras de la ciudad, que eran los cotos de caza, sí, se los expropiaron a los Habsburgo y por tanto tenían suelo gratis, que es lo más caro, es el suelo, y el Partido Socialdemócrata, cuando llegó al poder, hizo un plan para construir 25.000 viviendas, que si vais a Viena, las veréis. La más famosa se llama Karl-Marx-Hof, es un edificio enorme, muy interesante arquitectónicamente, donde además había una experiencia de vida en esa época muy interesante, con zonas comunales, lavanderías, zonas para mujeres, tal. Pero ¿cuál es la cuestión? Vale, hechas las 25.000 viviendas, los siguientes que llegaron fueron los nazis, tras el Anschluss en el año 37-38, y estos ampliaron muy considerablemente, casi el doble, su parque de vivienda público en Viena a base de expropiar a una parte muy importante de la población, que eran los judíos. Claro, cuando conviertes a propietarios de edificios en el centro, aquí sería el barrio Salamanca o Chamberí, sí, que eran dueños de uno o de dos edificios y eran rentistas y cobraban las rentas de los apartamentos, cuando les conviertes en cenizas, pues puedes después quedarte un parque de viviendas estupendo, que además, al estar en el centro y no en las afueras, como lo que se había hecho antes, pues ayuda a bajar mucho el precio de la vivienda, exactamente. Este es un tema que en Viena sigue siendo muy polémico. Aquí miramos Viena, pero allí sigue siendo muy polémico. Lo que después hizo Viena, después de la guerra, donde, por cierto, también se destruyeron parte de los edificios, que luego, al reconstruirlos con dinero público, muchos de ellos, se los quedó la administración, lo que han seguido haciendo es construir. Y desde los años 50, en Viena no se ha parado de construir. Qué casualidad que no se ha parado de construir, cosa que aquí no hacemos tanto últimamente, porque decimos que es muy de especulativo y tal. No se ha parado de construir desde el final de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad en la que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 2005 ha perdido población. Entonces, si construyes más casas, sí, y pierdes población, es fácil llegar a esos números. Claro, durante el mismo periodo de tiempo, Madrid ha duplicado con creces, más de 1,5 veces, la población de la ciudad, con lo cual la tensión en Madrid y muchas otras ciudades de Europa no es comparable. Viena no es un ejemplo de nada. Es un ejemplo de que hay parque público de vivienda, pero como lo hay en muchas ciudades de Europa. La siguiente es: los madrileños no tienen identidad propia. Buzz, pero un buzz cortito. Porque al final yo creo que la identidad... O sea, estoy de acuerdo que además es una de las grandes bazas de la ciudad, y que hablábamos al principio de esa abstracción y tal, es precisamente la adaptación cuando no hay una identidad propia que te obliga a asimilarte. Pero sí que es verdad que a medio o largo plazo yo creo que eso va a ir cambiando. Y va a ir cambiando porque va a ser un lugar quizás más... O sea, su identidad va a ser más heterogénea en cuanto a la mezcla social, porque viene mucha gente de Hispanoamérica,
por ejemplo, ¿no? O también en cuanto a lo que hablábamos de los intereses propios y los intereses creados. Al final, también los intereses y el dinero crean de una manera u otra cierto tipo de identidad. Pero pensemos que al final mucha gente considera, ¿no?, que su patria es su patrimonio, ¿no? Entonces, la identidad, si entendemos la identidad a la catalana, pues quizás no. O sea, el etnicismo no lo vamos a tener. Tendremos otro modelo, pero no de identidad, pero sí que creo que cada vez hay más run de eso, de la manera madrileña de estar y de ser y de no sé qué. O sea, ese tipo de cosas en el fondo van conformando una identidad. Y, volviendo a lo que decíamos al principio, si te atacan, normalmente las identidades se crean en contraposición a algo, cuando alguien te ataca. Si te atacan, si te critican demasiado, entonces es cuando se va a crear esas identidades. Y de hecho, a mí es uno de los temas que me provocó también el escribir el libro, y por curiosidad, ¿no? Que de repente, cuando fue lo de la COVID... Justo estaba pensando yo en eso. No, esa lucha política que hubo fue un revulsivo, fue un catalizador. Precisamente, y es cuando apareció lo de las cañitas, el no sé cuántos, la forma de vida madrileña, bla, 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 bla. Además de políticamente tuvo unos resultados concretos. Los tabernarios, que nos llamaban. Luego, Madrid se está convirtiendo en Madrilandia. Esa no la entiendo. Es decir, debido al turismo, se está convirtiendo en un parque de atracciones turístico. No. Y no una ciudad funcional. No, ¿Madrid qué es? ¿Madrid es el distrito centro? ¿O Madrid empieza en Toledo y va hasta Guadalajara? Eso siempre lo reivindico yo. El problema del Airbnb es un problema de 2 distritos de Madrid. 2 distritos. Las zonas turísticas de Madrid son otros 2 centros, que son el de Toledo y el distrito centro de Madrid. Ahí es donde está el problema de Madrilandia, que dices tú. La realidad, por ejemplo, con los Airbnbs, es que hay una cuestión muy interesante, que es la de los hoteles. Es la diferencia entre pasar de un hotel de 3 a 4 y de 4 a 5 estrellas cada vez es menor. Eso también por los estándares de calidad que se exigen a los lugares, ¿no? O sea, antes había pensiones y luego había hotelillos y tal, pero cada vez lo que ocurre es que si tú tienes un hotel de 3 estrellas en el centro de Madrid, con lo que cuesta el centro de Madrid y con lo que cuesta el pagar los impuestos, lo que cuesta el alquiler o lo que sea, no te salen los números, necesitas poner más estrellas. Cuando no te salen los números, a la gente que viajamos con menos dinero, lo que buscamos es un Airbnb entre varios, porque es lo más económico que tenemos. Entonces, lo que hay es un gran hotel distribuido por la ciudad de 2 y 3 estrellas, que es Airbnb, y luego por la ciudad, por 2 distritos, y luego hotelazos. Pero porque el modelo está cambiando, básicamente. Luego, una interesante. Madrid Central y las zonas de bajas emisiones son una... Perdón. ¿Cómo se soluciona ese problema? Construyendo viviendas. El problema que hay detrás de lo de los Airbnbs es la falta de vivienda. Y la falta de vivienda asequible. Perdona, disculpa. Nada. Madrid Central y las zonas de bajas emisiones son un error. No son un error. No son un error porque yo creo, no sé... Me cuesta casi hasta explicarlo, ¿no? O sea, pero bueno, simplemente por una cuestión de aire es positivo. Otra cosa es cómo se hace. Y claro, en un área metropolitana de 7 millones de personas, en los que el corazón de esa área metropolitana es una ciudad de 3 millones y medio de esos 7, y el Madrid Central, la zona de bajas emisiones, es una zona en la que de esos 3 millones y medio viven 1,5 millones, porque ya ahora es todo lo interior de la M30, ¿no? Sí. O sea, ya no es Madrid Central, es Madrid municipio. Pero por ejemplo, cuando se hizo Madrid Central, se hizo sin consensuarlo con ningún otro municipio del área metropolitana, y eso tensionaba en los otros lugares. Al final, a mí me parece que yo estoy muy de acuerdo con las zonas de bajas emisiones. Lo que pasa es que hay que entender que las zonas de bajas emisiones tienen que hacerse con el concurso de un área metropolitana. Que Madrid no es una ciudad autista que vive en otro planeta. Y por tanto, tiene que, cuando hace ese tipo de cosas, está
está derivando problemas en otros lugares. Luego, Madrid corre el riesgo de convertirse en París en cuanto a la periferia. Es decir, los banlieues de estos franceses, Madrid se va a convertir en eso. Aunque me moleste mucho decirlo, y de hecho buena parte del libro la idea es decir, ojo, estamos creciendo a un nivel de 100.000 personas al año, eso puede cambiar de aquí a 2050, pero si las previsiones de la comunidad es que dentro de 10 años tengamos 8 millones, a 25 años estaremos, si no en 10, en 9,5 o en 11, no lo sé. Sí, bueno, pero claro, mete a 3,5 millones de personas más aquí. 3 millones de personas es crear el segundo municipio más grande de España después del municipio de Madrid. Claro, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de muchas maneras. La primera, como decidió hace 2 semanas el Ayuntamiento de Getafe, es no hacerlo, no hacer nada y ya está, y que desarrollen otros que en su lista de gente esperando para tener un piso hay 4.000 personas, todo lo que sea más de 4.000 personas es especulativo. Claro, aquí están entrando 100.000 personas y creo que además la gente de menos de 50 años tenemos un problema de la vivienda muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues si los municipios como Getafe, que es uno de los más importantes y más grandes de España, decide que no quiere hacer casas, pues nos va a ir muy bien a todos. Entonces, eso por un lado. Segundo, si ocurre eso, van a estar, la gente no va a dejar de venir. Lo que pasa es que van a llegar a vivir en chabolas y de manera informal. Y a tensionar los servicios públicos de una ciudad dimensionada para 7 millones, pero no para 10. Claro. Y luego la otra forma es, bueno, ¿cómo desarrollamos? Como se ha hecho hasta ahora, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid desde los años 90 con barrios que son ciudades dormitorio, como por ejemplo los desarrollos del sureste que se está terminando de hacer ahora, que son 300.000 personas con 3 paradas de... 300.000 personas, ¿eh? Sí. 350.000, con 3 paradas de metro únicamente. Además, no en arco, es decir, no conectando lugares de la periferia, sino hacia el centro, sino en radio hacia el centro. Y donde solo hay casas y algún edificio de oficinas, pero donde no hay otro tipo de actividades, donde no se potencian otros centros, bueno, pues lo que tendremos es París o Buenos Aires. Tendremos una enorme ciudad hipertrófica, con un gran centro y una inmensísima periferia donde se cronificarán los problemas. O podemos crecer y construir y hacer casas, que es lo que necesitamos, y además hacerlo de una manera ordenada y de una manera inteligente. Y esa manera inteligente es creando nuevos centros, potenciando lo que ya haya, regenerar urbanísticamente los centros actuales, potenciar Móstoles, Alcorcón, Getafe, Alcobendas, etcétera, etcétera, y además donde haya que desarrollar nuevos barrios y nuevos distritos, que estos lugares también tengan sus propios centros, sean sitios atractivos, sean ciudades en las que desde que vas a tu trabajo, desde que sales de la puerta de tu casa a tu trabajo no haya mucha distancia, por tanto haya trabajos por ahí, haya ciertas zonas industriales, haya ciertas zonas de oficinas, haya universidades. Imaginemos que en los Berrocales o en estos sitios de los desarrollos del sureste se hubiese puesto una facultad de Derecho. Pues posiblemente, o la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Justicia, que se va a poner en Valdebebas, al lado del aeropuerto. Si lo hubiésemos puesto ahí, claro, si lo hubiésemos puesto allí, posiblemente después viniera una facultad. Y después vendrían despachos de abogados. Y después vendrían cafeterías. Y luego vendrían no sé qué. Y entonces estás creando una centralidad. Pero si no planificas centralidades, lo que tienes son ciudades dormitorios. Entonces, la manera de crear una ciudad de ciudades es crear muchos centros y pequeñas periferias. Y volvemos al tema de la redundancia. Si una ciudad al final es un sistema, tiene que haber redundancias. Claro. Si hay problemas en una periferia y esa periferia es pequeña y abordable, se puede corregir. Si eso ocurre en una inmensa periferia como una banlieue, estás cronificando el problema y estás a la larga creando un fallo multiorgánico. Hasta el punto, como ocurre en Francia, o bueno, como ocurre en París, que la República ha fracasado en
a 8 kilómetros del Elíseo. Entonces, bueno, es una... Sí, sí. Bueno, eso es inherente a su sistema centralista. O sea, al final la ciudad es lo que te demuestras físicamente el resultado de un sistema. Y ahí están, por mucho dinero que le metan, por muchas inversiones que le pongan, por mucho que cambien las aceras. No se trata de eso, ¿no? Son lugares inhóspitos. Y eso es lo que no hay que crear. Y hay que ser inteligentes, porque tenemos delante el reto de meter a mucha población en Madrid y hacerlo de una manera en la que la ciudad del futuro sea flexible para adaptarse a lo que venga y además sea... No me gusta nada la palabra resiliente, pero... sí, bueno, o el libro este de Taleb, de Antifrágil, sean sitios donde haya muchos nodos, donde si uno falla esté compensado por los demás. O sea, creo que es una cosa que he querido tratar cuando hablábamos también de lo de Sigüenza, Medinaceli, no sé cuántos, tal, Madrid, Barcelona. O sea, al final es siempre lo mismo, es compensar, equilibrar y tener alternativas para cuando uno está peor. Y ya con esto pasamos a la última sección, que es la voz del pueblo. La voz del pueblo. Vamos a hacerte una pregunta que abarca dos, que es, a día de hoy, ¿cuáles son los proyectos que más te ilusionan dentro de Madrid y los que menos? El que más me ilusiona es Madrid Nuevo Norte. Justo iba a preguntar por eso. Digo, ¿qué opinión tienes? Porque lo venden como bueno, maravilloso. Yo soy arquitecto, o sea, eso pero además, esto es una tontería, pero eso creo que toca una vena mía infantil. Yo al final soy arquitecto, no me pilla muy lejos y desde pequeñito me encantaban los rascacielos, entonces ver aquello me va a hacer mucha gracia. Dicho lo cual, y fuera de la broma. Me parece que es interesante porque es la primera vez en la que la propia ciudad de Madrid, que tiene un carácter muy centralista, como decíamos del caso francés, o sea, que tiene un centro, un distrito centro, va a construir un nuevo centro con sus lógicas propias. Además, un centro que tiene una cosa muy interesante. La idea original era alargar la Castellana. De hecho, hasta Burgos, alargar la Castellana. Entonces era el Distrito Castellana Norte, se llamaba, ¿no? Y era la prolongación de la Castellana que diseñó un arquitecto catalán que era Ricardo Bofill en los años 90, ¿no? La Operación Chamartín. Eso ha cambiado, y eso yo creo que una de las mejores lecturas que tuvo el gobierno de Carmena fue que el eje vertebrador, la calle que iba a vertebrar, la avenida que iba a vertebrar este nuevo distrito ya no fuese la Castellana, que la Castellana termine donde termina hoy y que fuese Agustín de Foxá la calle que vertebrase este nuevo desarrollo. Y esa especie de separar un poquito Madrid Nuevo Norte del resto de Madrid. La Castellana al final es un eje de capitalidad, es unos campos elíseos, ¿no? O sea, los campos elíseos que terminan en la Défense. Pues que no terminen en la Défense, que terminan al lado, están ahí movidos 200 metros, sí, pero no terminan ahí. Y al final eso lo que va a hacer es, primero, distensionar un poquito más el centro y luego ser un polo de atracción nuevo con su propia idiosincrasia en el norte de la ciudad. Y eso me interesa mucho porque si es un caso que sale bien, y yo creo que tiene todas las papeletas para que salga bien, es un caso que se puede replicar en otras zonas. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene previsto, decías otro proyecto, pues mira, tienen previsto hacer lo mismo en la zona del Abroñigal y la zona del Nudo Sur, que sería un Madrid Nuevo Sur, y coser entre Vías y Vallecas con Usera y toda esta zona. Entonces, ahí, que abre una bolsa de viviendas enorme, en un sitio muy céntrico, que se puede crear un nuevo centro en sí mismo, tendría que hacerse siguiendo muchos de los parámetros de lo que ocurra en Madrid Nuevo Norte. Cosas que no me gustan tanto en Madrid ciudad o área metropolitana o... En general. Pues una de las últimas, lo que ha hecho Getafe. Que además es muy gracioso porque el otro día me estuve escuchando el pleno, que fueron como 6 horas de pleno, pero bueno, hasta llega un momento en el que salía, no sé si era la concejala del PSOE o era la alcaldesa, no lo sé, pero decían, claro, ahora el gobierno de Ayuso se ha metido en esto del Madrid de los 10 millones, yo creo que habría salido del libro, y dije, anda, mira, pero diciendo como si fuera una enajenación mental, pues nada,
Como si fuera esto Ayuso la que va a traer. Claro, los o sea, 10 yo no, millones. o sea, Es claro, Ayuso. eso es otra de las cosas que me Va a ir a por he ellos. sorprendido, porque ha habido gente en algún de asociaciones importantes y tal que decían, pues estamos en contra de que Madrid tenga 10 millones, y bueno, yo puedo estar en contra del ácido acetilsalicílico. Bueno, pero esto tampoco es nuevo, ¿no? Lo de o los sea, decrecionistas o como se llamen ahora están de moda. Sí, en pero no algunos puedes lugares. estar en contra de la gravedad, ¿no? O sea, Ya, bueno, pero al esta final, gente es así. ¿cómo paras el que los flujos de personas vengan? O sea, como no hagamos pronto algo para revertir el flujo del éxodo rural y de la España vacía, lo que va a ocurrir es que en los próximos años va a morir mucha gente nacida en el baby boom, y los que queden en esos pueblos, cuando ya esos pueblos no tengan ningún sentido de existencia porque queden muy pocas personas, se vendrán. O sea, lo que habrá posiblemente sea otro segundo éxodo a la gran ciudad de ya los restos, ¿no? Y entonces sí que se vaciará. ¿Queremos eso o queremos empezar a pensar en cómo derivarlo? Y los que se vengan, ¿cómo se van a venir? Porque para estar en una chabola en mitad de la nada o estar en una chabola en Madrid, quizás te compensa estar en una chabola en Madrid. Entonces, a mí no es una cuestión de los 10 millones. Los 10 millones es más un titular. Un titular. La cuestión es que supongo que esa concejala tiene la vida solucionada y tiene una casa. Pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿el chabolismo cómo empieza? Pues con 4 personas compartiendo piso y baldas en la nevera. Y lo siguiente es bajos comerciales que se convierten en casas. Y lo siguiente ya es la chabola. Y hay sitios en los que ya empiezan a aparecer poblados chabolistas. Entonces, bueno, no sé. O sea, o vivo yo en otro planeta o hay gente en esta ciudad que viven en otro planeta. Pues nada, con esto cerramos el episodio. Sí. La verdad que ha sido un debate intenso de ideas que además son muy actuales. Y muy interesantes. Así que nada, muchas gracias, Fernando, por venir aquí. Sí, hasta Getafe. Hasta Getafe. Te lo valoramos mucho. Muchas gracias por invitarme, y esto es lo que debe pasar. O sea, una ciudad multipolar y con muchos centros deben ocurrir. En una ciudad con muchos centros debe ocurrir muchas veces esto, que los que vivimos en un lugar nos movamos a otros lugares que no pasen por la Estación de Sol ni por el Palacio Real. Que la Margarita es muy bonito también. Exacto. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros. Dejarnos me gusta, comentarios que queráis y nos vemos en la próxima.